Saludos amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, hoy quiero continuar compartiendo con vosotros la lectura del Sermón de la Montaña. Bueno, nos habíamos quedado el Sermón de la Montaña que pronuncia este señor, el hijo de esa señora, Jesús de Nazaret. Bueno, pues nos habíamos quedado en la justicia nueva superior a la antigua. La justicia nueva, realmente la justicia de Dios, que es amor, ni es antigua ni es moderna, es la justicia auténtica de siempre. Pero en la humanidad, específicamente en ese grupo social al cual Jesús se está refiriendo y que no está muy distinto del grupo social o grupos sociales a los cuales tú y yo pertenecemos, en ese grupo social hay una idea de la justicia que está en relación con el ojo por ojo, diente por diente, con la venganza, con el castigo, con todo lo que es propio de la culpa, del culto a la culpa, de la idea de un Dios lejano, ajeno, castigador, celoso, etcétera, etcétera. Ese Dios, esa idea de Dios a la cual Jesús nos invita a trascender, puesto que solamente una idea de Dios así es la garantía de que nos vamos a matar de manera en guerra civilista, como es el hobby español más popular de los últimos siglos, ¿no? Bueno, la justicia nueva superior a la antigua. Claro, lógicamente, alguna persona que te escuche se puede ofender, ¿no? Porque parece que está frivolizando sobre cosas por las cuales muchos han luchado y muchos han muerto. Pero fijaos que los que se ofenden son aquellos que militan en uno de los extremos, que están predispuestos ya a usar la violencia contra sus semejantes. Por eso se ofenden. Y les da esa rabia de que tú no te identifiques con ninguno de los bandos, que es lo que a ellos les gusta. A ellos les gusta, a los de uno y otro extremo, lo que les gusta es que ambos extremos vayan creciendo, vayan medrando, para así justificar su reactividad violenta con respecto a los otros, con respecto a sus semejantes. Pero bueno, vamos a ver lo que Jesús dice, que será mucho más importante, trascendente que mis conclusiones personales. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fijaos que Jesús, habíamos dejado el vídeo precedente con la afirmación de Jesús de que no había venido aquí a abolir las leyes, sino a dar su cumplimiento, pero interpretándolas desde la verdad, desde la aceptación, desde el amor, interpretándolas desde lo razonable, no desde la reactividad, como desgraciadamente se habían acostumbrado a hacer esos escribas y esos fariseos a los cuales se está refiriendo Jesús, no con la intención de estigmatizar a ningún colectivo, sino porque no hay otra alternativa. No hay otra alternativa de decir no sé cómo esas personas, porque esas personas no están aportándose nada a sí mismos y por lo tanto no se lo están aportando al grupo humano, al grupo social al cual pertenece, e incluso son líderes de esos grupos sociales. Fijaos el drama, ¿no? Los que no aportan nada, los que son hipócritas, los que son reaccionarios, no solo no aportan nada, sino que lo peor de todo, porque podemos disculpar al ignorante, al pobrecito, que no ha conseguido nada, que no ha llegado a nada, pero aquí hablamos de personas que han llegado a la cumbre de esos grupos sociales. Fijaos, por lo tanto, la mala influencia, el mal ascendente que tienen con respecto a miles y miles de personas, ¿no? Por lo tanto, Jesús no tiene otra alternativa que decir, no sé cómo esas personas. Tenéis que ser, si queréis ser justos, si queréis entrar en el reino de los cielos, como nos dice aquí, no os queda otra que vuestra idea de la justicia, el valor que le dais a la justicia, cómo la interpretáis, esté por encima de cómo lo hacen los fariseos y los escribas, que simplemente quieren aplicar venganza, ojo por ojo, diente por diente, que simplemente quieren ceñirse a un espíritu muerto, a una interpretación muerta de la tradición. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano
será reo ante el tribunal. Todo aquel que reaccione con violencia, con agresividad ante sus semejantes, está dando noticia de que no se aprueba a sí mismo, de que no se valora a sí mismo, de que no considera dignas sus propias ideas, sus propios valores, sus propios principios. Por eso quiere llevarlas al campo de batalla. Todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado, fijaos estas etiquetas no tan comunes en esta España decadente, perdón por aludir tanto a mi país, lo fácil para el cínico, que es ese perfil que abunda cada vez más, sobre todo en las redes sociales, en este país que se llama España, lo fácil para el cínico es caer en el insulto, en el menosprecio de aquel que discrepa con él, ¿no? Llamarle imbécil y pollas, ¿no? Como dicen ahora, que se ha puesto de moda incluso en Andalucía, que hablamos otro idioma, otra lengua, que tenemos otro acento. Aquí también la gente la ves por la calle, gilipollas, hostia, joder. No sé yo, esas lenguas nórdicas, esa lengua de los nórdicos, no sé yo por qué la adaptan los andaluces. ¿Qué pasa? ¿Les avergüenza hablar como ellos hablan? ¿Cuál es el problema que tienen? Hostias, gilipollas. Gilipollas no se dice aquí se dice carajote, no se dice gilipollas, no se dice joder, ni me cago en la puta, vete por ahí. Esas cosas son el lenguaje de la gente del norte, graciosa, simpática y divertida. Aquí somos más serios y usamos otro tipo de lenguaje, ¿no? Pero bueno, parece que no tenemos mucha autoestima y nos da por emular a aquellos que no son dignos de ser emulados, ¿no? En el norte hay muchas cosas buenas, ¿no? Pero si imitamos lo malo, pues es que somos imbéciles y somos renegados, como dice aquí Jesús. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, o sea, yo seré reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Me estoy condenando a la gehenna del fuego. Bueno, ya os comentaba en el vídeo precedente que Jesús usa un lenguaje muy directo. Jesús necesita captar la atención de aquellos que tienen un ideal, una manera de vivir, de relacionarse bastante cruda, que se comportan entre ellos con mucha crudeza, con una violencia, con una virulencia, que es difícil captar su atención. Ya os comentaba que no es difícil que una persona que fuera: hola amigos, aquí estoy, voy a hablaros de Dios, del amor, de las bondades del corazón. Una persona así sería despreciada, porque incluso hoy en día es despreciada, ¿no? Cuántas chicas que tienen un perfil de persona con mucha dulzura son menospreciadas en sus puntos de vista por hablar así o de manera parecida. Y al menospreciarlas nos perdemos todo el valor de lo que ellas nos están compartiendo. Esto desgraciadamente pues algo que se sigue dando todavía, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más nos dice Jesús. Todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna del fuego. Si pues al presentar tu ofrenda, ya nos dice Jesús que su reino no es de este mundo, y el Sanedrín y todas esas cosas a las que alude no son de su reino es el reino del amor, su reino es el reino de la verdad, su reino es el reino de la auténtica, de la verdadera justicia, su reino es aquel en el cual es imposible que se conciba el pecado, que se conciba el error, y por lo tanto esa justicia castigadora, esa justicia vengativa propia de los humanos es inconcebible en su verdadero reino. Ese reino de Dios, ese reino de los cielos, que como bien nos dice Jesús en otro pasaje, está en ti, está en tu corazón, está en tus relaciones, está en tu verdadera realidad. Y en la medida en la que nos negamos ese reino en nosotros y nos negamos nosotros a ese reino, en esa medida creamos una realidad de conflicto, de confrontación, de compensación, de comparación, de necesidad de compensar aquello que negamos. Ese reino íntegro, abundante, pleno, que no estamos reconociendo en nosotros, ¿no? Una vez que hemos inventado esa ilusión reaccionaria que tiene inconscientemente la fijación de enfocarse en lo negativo,
Por eso nos sentamos con los brazos cruzados ante televisores para tragarnos las noticias horribles que pasan en el mundo, y hasta tenemos complacencia con ello, porque eso da noticia de esa degradación, de esa decadencia a la cual aludía anteriormente, y que desgraciadamente acontece en este país que se llama España, ¿no? Entonces, como os comentaba, una vez que nos hemos acomodado a esa pasividad evasiva, pues ya nos parece que aquel que nos invita a trascenderla, a movernos, aquel que nos invita a hacer algo para tener una vida más productiva, pensamos que es un iluso. Y eso, desgraciadamente, es lo que les pasa a algunos cuando escuchan a Jesús, que no comprenden la profundidad del mensaje que les está compartiendo. Y cómo tiene aplicación para todos los ámbitos, para todas las áreas, para todos los momentos. La espiritualidad no es un complemento de la vida, no es un epílogo de la vida, ¿no? Es un poquito de espiritualidad. El domingo rezamos ahí un poquito, no está mal, ¿no? Vamos a meditar un poquito. Ya somos puros. Ahora ya podemos seguir con las guerras civiles cotidianas. No, la espiritualidad transforma toda tu realidad en todos los momentos, incluso cuando estás soñando, ¿no? Transforma tu vida verdaderamente. Esa es la auténtica, es un elemento transformador, una herramienta milagrosa, verdaderamente. Bueno, estos son los ángeles, dice, como decía James Stewart, ¿no? Como decía en la película Qué bello es vivir, cuando suenan campanitas, es que un ángel ha conseguido sus alas. Decía eso porque las campanitas y también las grandes, los sonidos como el del gong que se usa en Oriente, todo eso de alguna manera sintoniza con cierta vibración latente que nos permite elevarnos a una realidad mental, espiritual, emocional, que está por encima de ese bajo nivel en el cual somos reaccionarios y estamos ya predeterminados a entrar en conflicto, ¿no? Bueno, pues nos dice Jesús, si pues al presentar tu ofrenda en el altar, lo de la gehenna del fuego, eso era una frase hecha que se repetía mucho en esa época, ¿no? Es como aquí cuando dicen, vete al carajo, con perdón. Una cosa que suena muy fea, pero desgraciadamente es una cosa que en un país decadente, pues lo que suena mal, pues cada vez se abunda más, desgraciadamente. Vete al carajo, cómeme el nabo, todas esas expresiones vulgares de la gente safia, en países degradados se popularizan cada vez más, ¿no? Cada vez las escuchamos más, ¿no? Y como os comentaba, el problema no es decir estas expresiones vulgares. Si hubiera un problema en ellas no las habría dicho yo. El problema es que solamente digas eso. El problema es que solamente eches basura por la boca. Di algo positivo, algo constructivo, algo productivo. En fin. Bueno, pues nos dice Jesús que si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, si te acuerdas de que algún hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte. Vete primero, eso es lo importante, la paz con tus semejantes. De nada sirven los rituales si no estamos en paz entre nosotros mismos. Si tenemos rencores, resentimientos, me lo digo a mí mismo, ¿no? Que soy el primero que tiene inercia a enfocarse en elementos negativos, ¿no? Este vídeo lo hago para mí, no estoy adoctrinando a nadie. No, yo no adoctrino. Para doctor, si hablamos de Jesús, los demás debemos de callar, ¿no? Pero como yo soy charlatán, pues ejerzo de ello. Bueno, pues nos dice Jesús que deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Reconcíliate, limpia tu corazón, limpia tu mente, reconócete en esa paz, reconócete íntegro, reconoce que todo está bien tal como está, gracias a Dios. No tengas ese rencor, esa cuenta pendiente con tus semejantes. Entonces puedes adorar a Dios, adorar a la verdad, porque estás limpio.
No estás usando la religiosidad para excusar tus propios rencores, como desgraciadamente a veces podemos tener la tentación de hacer. No estás pensando que otros son los malos y yo me arrodillo aquí en un templo y por lo tanto yo soy el bueno y por lo tanto Dios está conmigo y Dios está contra él. Entonces es importante que cuando estemos en un ejercicio espiritual o religioso, como lo quieras llamar, sea una meditación, una oración, sea lo que sea, es importante el reconocernos limpios, reconocer que nuestra mente está en un estado de corrección, que no tiene rencores, que no tiene cuentas pendientes, que no nos sentimos superiores ni mejores a otros. Bueno, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelves con tu hermano, vete a reconciliarte. Si no lo consideras hermano, si aquel con el cual has tenido una disputa, una diferencia, una rencilla, no lo consideras hermano, pues va a ser difícil que te reconcilie. Por eso la fraternidad o la sororidad, como ahora lo llaman las feministas, es fundamental, ¿no? Bueno, la sororidad, la fraternidad exclusiva para los de un sexo, eso es algo sectario, ¿no? Entonces, a menos que sea solo una parte de la fraternidad, una manera de aplicar la fraternidad entre las personas de tu propio sexo. Bueno, pues nos estaba diciendo Jesús que dejáramos ahí la ofrenda y que fuéramos primero a reconciliarnos con nuestro hermano, ¿no? Yo con todo lo que critico me voy a llevar el resto de la vida reconciliándome. ¿Qué de ofrenda me voy a ahorrar? Bueno, esto es serio, ¿eh? Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, no sea que el adversario te entregue el juez al guardia y te metan en la cárcel. Es lo que les gusta a los españoles, a la cárcel, toda la pena de muerte, cadena perpetua, cultura española, cultura nacional, cultura del pueblo atado a las tradiciones de España. Arriba España, coño. Bueno, esto es el sentido del humor, ¿no? Los que hablan de ofendiditos no quieren sentido del humor, pues bueno, pues que respeten el sentido del humor de aquellos que discrepan de sus postulados tan de perfil bajo, como ya en ocasiones os he comentado, ¿no? Ponte enseguida buenas con tu adversario mientras vas con él ponte enseguida buenas con los ofendiditos mientras vas con ellos por el camino, no sean que los ofendiditos te entreguen al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Yo te aseguro que no saldrás hasta que no hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esta es una frase fundamental de las enseñanzas de Jesús. Todo aquel que es movido por el deseo, en la peor interpretación, en la peor acepción de la palabra deseo, que hace alusión a la compensación, a la falta de autoestima, a la necesidad de relacionarnos con nuestros semejantes desde una mentalidad de carencia, de escasez, de negación de nuestra plenitud. Todo aquel que tiene deseos desde allí ya ha pecado, ya ha cometido el error. Entonces da igual que te vayas con esa o con la otra, ya estás tú pecando en tu mente, ya te estás negando a ti mismo, ya estás negando el reino de Dios que está en ti, ya estás con la codicia, que en este caso es lujuria compensatoria, ya estás movido por ese motor que te niega, que es el motor del miedo, que es el motor de la culpa, que es el motor de la escasez, que no es el motor del amor, que es el único verdadero y auténtico motor. El motor que nos habla del reino de Dios que está en nosotros, y en ese reino la única autoridad que es la autoridad de Dios.
de la cual damos noticia cuando sintonizamos con ella. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, y aquí lo vamos a dejar, porque esta frase también es fundamental, ¿no? Entonces prefiero estar un poco más inspirado para reflexionar sobre ella. Entonces lo dejamos aquí. Aquel que mira a una mujer deseándola, fijaos que esto no es más que una imagen. Todos comprendemos, todos y todas comprendemos lo que es el deseo. Todas y todos comprendemos las consecuencias dramáticas que tiene a veces con esos crímenes, con esas agresiones sexuales que a veces acaban incluso en asesinatos, ¿no? Entonces esa es la consecuencia del deseo, esa es la consecuencia de la pornografía, esa es la consecuencia de la degradación de la sexualidad en nosotros. Ya no la usamos como una herramienta para compartir gozosamente, para manifestar de manera gozosa nuestras emociones, nuestros sentimientos. Ya lo hemos puesto ante el falso altar de la culpa, del miedo, de la codicia, de la lujuria. Entonces ya no damos noticia de nuestra naturaleza cuando nos estamos negando en nosotros ese reino de la abundancia al cual nos invita Jesús, y ese era el único fin de su mensaje: proclamar el reino de Dios, proclamar el reino del amor. El reino de Dios está en vosotros. Bueno, con esto termino por el momento, ya seguiré con la lectura de este sermón de la montaña. Gracias a todos y a todas, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.